Bueno, pues este vídeo lo hago porque he tenido una tremenda noticia que bueno, dependiendo de la situación en la que te encuentres, pues te duele, te afecta o te cambian las cosas de la manera de ver el por qué lo has hecho y el por qué lo recibes, ¿no? Y es que acabo de perder a un amigo, pero no físicamente, no porque haya fallecido, no porque haya tenido una desgracia, no. Sino porque al parecer no le ha gustado mi forma de actuar y ha decidido, pues bueno, desvincularse de mí pues, de una manera un poco fea, ¿no? Y tengo que decir que a lo mejor me hubiese afectado hace un mes, hace 2 meses, hace una semana, pero a día de hoy estoy muy tranquilo, tengo una paz interior que bueno, no me va a quitar el sueño para nada. Intenté a esa persona, ya os puedo asegurar que he cobrado cero de mis servicios, de todo lo que me ha ido pidiendo, le he ido ofreciendo, pero quería mucho más. Y, joder, mis honorarios a lo mejor para trabajar según qué cosas, pues a lo mejor no te las puedes permitir y por ello te lo hacía totalmente gratis, ¿no? Pero de ahí a que sea un incompetente, a que haya perdido dinero por mi culpa, a que, hostia, tío, que estoy contigo, estoy apoyándote y estoy haciéndote cosas totalmente gratis, ¿no? Y a lo mejor el error ha sido ese, de intentar ayudar a esas personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ofrecer según qué cosas a los amigos porque te cuesta una amistad, ¿no? Yo había quedado totalmente bien con esa persona, me han dicho, bueno, pues cada uno por su camino y ya está, pero de ahí a que reciba según qué críticas y que infravalore el trabajo que haya hecho, tío, que ha sido totalmente altruista, ¿sabes? Que te lo he regalado, que no he hecho... que no te he pedido dinero, te he dicho, bueno, pues nada, que no pasa nada, que si no puedes pagar, que no pasa nada, y aún así, tío, he recibido esa noticia, ¿no? De otro amigo que me ha dicho, tío, que me ha dicho que está palmando dinero por tu culpa, Tío, ¿qué dices? Digo, es imposible, porque si no pones dinero no puedes perderlo. Pero bueno, gracias bueno, me fui de vacaciones y leí este pedazo de libro. Y Lincoln siempre daba la vuelta y decía, joder, tío, intenta buscar siempre el lado positivo e intentar ayudar a esa persona con algo constructivo, ¿no? Una crítica constructiva. Y es que él también, o sea, Lincoln también llegó a escribir cartas quejándose de la gente, criticándolos, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que hubo un momento en su vida que un inglés le dijo que me has criticado tú a mí, dice, te desafío a muerte, y en aquella época no podía evitar el desafío a muerte que te hacía otra persona. Y Lincoln le tocó ir a ese desafío a muerte. Y llegó el momento de que era un cuerpo a cuerpo, ¿no? Se vio tan asustado de decir, hostia, que me estoy jugando en mi vida por culpa de lo que he dicho, que a partir de ahí cambió totalmente su manera de ser, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que Lincoln era Dios, era súper bueno, era súper... Sí, pero a partir de ese día fue cuando cambió. Antes era una persona que normal y corriente se encabretaba, o sea, se cabreaba y la liaba parda, y si te tenía que criticar, te criticaba, y a partir de ahí dijo, hostia, que esto me puede llevar, unas palabras malas, feas, me puede llevar a la muerte y mira la situación muy mala que llega a pasar. Entonces, pues he aprendido que tengo que tener muchísimo más tacto también con la gente incluso que me ofrezco como voluntario, porque para mí lo primero es la amistad y es una lástima perder a personas bueno, que tú las ves como personas bonitas, que son súper guays, que te pasas unos momentos, que le abres las puertas de tu casa, y luego por culpa de querer ayudarlas, recibes esto, ¿no? Entonces es doblemente más duro el golpe, ¿no?
Y nada, he aprendido pues que me tengo que llevar un poquillo más de cuidado, que no se puede ser tan bueno, Javier, que no se puede ser tan bueno. Que mucha gente que me conoce me dice, tío, y no vas a cobrar y no vas a hacer... es que a lo mejor hay gente que no puede. Pero aún así, o sea, tengo que meter un mínimo, un filtro, porque si yo te exijo, tú a mí me puedes exigir. Pero no me puedes exigir si yo te lo estoy haciendo con todo el corazón y con todo el cariño. Entonces, igual que cuando subo un vídeo, ¿no? De, oye, gana dinero haciendo esto y es mi recomendación, ¿no? Y mucha gente lo coge y, hostia, pues muchísimas gracias, Javi, pues... O de repente deja de funcionar ese método y vienen todos los haters, tío, me cago en la mar, que por culpa tuya, pues ya, no lo hago con mala intención, lo hago con todo buena intención, que son las cosas que a mí me funcionan y es mi punto de vista y, joder, más me jode a mí, ¿no? Si has palmado dinero por culpa de una recomendación que te he dado, si a mí todo lo contrario, si me encantan los mensajes que me digan, tío, muchísimas gracias que he ganado 1.000 euros, 2.000, 3.000, me encantan esos mensajes, joder, y los publico en mis redes sociales, mira, gracias a mi consejo esta persona ha ganado, los otros me joden, no quiero, no me gustan y yo creo que a ninguna persona le gusta ver que su comunidad, la gente que le sigue, sus amigos, está perdiendo dinero por culpa suya, creo yo. Entonces, de verdad, con todo el cariño, con todo el corazón, que lo hago lo hago con amor, es que lo hago por vosotros, joder, y por mí, o sea, también egoístamente me llena el poder ayudar a las personas, y yo creo que todo ciudadano, toda persona, todo ser humano le gusta ayudar, y le gusta que la otra persona le diga, joder, tío, muchas gracias por haberme ayudado, ¿no? Pero bueno, hay que tener filtros, he aprendido que hay que tener filtros y nada, que es una lástima que porque el tiempo también que le he dedicado a estas cosas, a este proyecto, no se lo he podido dedicar a otro proyecto y igual he tenido que dejar alguno de lado, pero que bueno, que mi vida va a ser mucho más tranquila de lo que es, porque ya llevo un ritmo que es el que me da la gana de decir, bueno, voy a mi ritmo, pero hay veces que cojo este tipo de cosas porque digo, bueno, en mi tiempo libre le puedo dedicar X tiempo, y la he liado, y lo reconozco, mi error, reconozco que bueno, me he entregado más de la cuenta, pero a lo mejor no se fijó un plan o un proyecto que de las horas que se requerían porque era todo altruista. Entonces, igual hay que fijar y decir, mira, voy a poder ofrecer esto con este límite de horas, con este límite. Igual me tengo que plantear eso, ¿no? De decir, voy a hacer esto y ya está. Y hasta aquí me quedo. Y que no esa persona siga cogiendo la mano, el brazo y el hombro y que diga, tío, y ahora me dejas aquí, y entonces se cabrea, ¿no? Entonces voy a intentar limitar mucho más mis intenciones, hasta qué punto puedo llegar, hasta qué punto no, para poder evitar este tipo de situaciones tensas que es, según el libro, bueno, os dejaré el enlace aquí abajo también por si os interesa verlo. Sí o sí, la vida te va a poner en esas situaciones. Por mucho que intentes evitarlas, si tú bajas al supermercado, siempre hay alguien en la cola que se intenta colar, que son situaciones tensas, que son situaciones que no te agradan, que son situaciones que sí o sí tienes que resolver en tu día a día. Y bueno, y en este caso, pues me ha tocado esta y no ha sido simplemente un acuerdo que digas tú, joder, tío, pues no me ha dado la oportunidad de poder decirle perdón porque lo ha intentado, o sea, lo ha hecho así de esta manera así fea y entonces han llegado a mí esas palabras de esa persona que la verdad que me ha sorprendido bastante y entonces creo que no requiere, no voy a perder tiempo en aclararlo porque yo creo que no merece la pena, pero sí que merece la pena hacer este vídeo para que os pueda ayudar a vosotros, tanto a mí también porque a la hora de expresarlo también me queda mucho más grabado y seré mucho más consciente en próximas situaciones similares y que por mucho que os escondáis no vais a poder
evitar, ¿no?, estas situaciones. Entonces, que aprendamos todos juntos, todos a la vez y nada, que muchísimas gracias por toda la chapa que os he pegado. Que si tenéis alguna situación así, que es normal, que por mucho que queráis evitarlas, no las podéis evitar porque la vida sí o sí te pone en situaciones en las que tienes que lidiar con otras personas, que son las que realmente te sacan un poco de tu zona de confort. Al final chocas con unos, chocas con otros y el ser humano es así. Entonces eso es señal de que estamos evolucionando, de que vamos caminando y que nuestra vida sigue adelante. Vamos a tomarlo por ahí, por ese punto. 1.000.000 de abrazos, os quiero, y cualquier consulta, cualquier duda que tengáis lo podéis dejar aquí en comentarios, y si os puedo resolver cualquier cosa, pues muy gustosamente lo haré. Muchísimas gracias. Chao.